Hola, muy buenos días, tardes o noches. Les voy a explicar el ejercicio 8 de la guía 4 de strings primero, que es el que dice el usuario desde la palabra fin. No sabemos cuántos nombres ingresará y luego de finalizar el ingreso, mostrar en pantalla cuál es el primer nombre en orden alfabético de todos los ingresados. Primero pongo todas las librerías, que son el stdio.h, que siempre se pone cuando usamos C. Después yo utilizo la librería conio.h, que la uso para el get, que sirve para una vez llegado a esta parte, que me ponga una pausa antes de terminar sin la necesidad de tener un breakpoint. Por lo que yo tengo que poner enter para que el código prosiga. Y después utilizo la librería de string. Yo utilicé dos strings. Uno para la palabra que ingresa el usuario y otro para guardar el nombre que está primero en orden alfabético. Primero hice afuera del bucle, no empecé con el while. ¿Por qué? Porque puse el mismo printf que vos decís, es lo mismo. ¿Por qué no lo metiste adentro y listo? Porque quise inicializar primer nombre como la primera palabra que tengo, que es para no utilizar un for inicializando primer nombre en Z. Entonces lo que hice fue ponerle ingrese un nombre o la palabra fin para finalizar el programa. Por lo que guardo el nombre que ingresa el usuario, string de nombre, y después con string copy, que acá uso la librería de string, hago que nombre se guarde en primer nombre. Y utilizo este i con string compare para saber si nombre es igual a fin. Y si son iguales, que devuelva un 0. ¿Cómo me doy cuenta que son iguales? Porque string compare es una función que devuelve 0, un número menor a 0 o un número mayor a 0. Devuelve 0 cuando ambas palabras son iguales. Devuelve un número menor a 0 cuando la primera palabra es mayor a la segunda en orden alfabético. Y devuelve un número mayor a 0 cuando la segunda palabra está primero en orden alfabético que la primera. Entonces acá digo que si son iguales, puse un return 0. Que el return 0 a estar adentro de la función main hace que se termine el programa. Una vez pasado esto, entramos en el while. Que se mantenga el bucle mientras, utilizando la función string compare antes explicada, nombre sea distinto a fin. O sea, que siempre que devuelva un número distinto a 0. Y acá es el mismo printf y scanf explicado arriba. Y este if lo que hace es con string compare comparar nombre y primer nombre, que está guardado acá arriba, que es la primera palabra que pusimos. Entonces, si nombre ingresado ahora va primero en orden alfabético que primer nombre, me devuelve un número negativo, o sea, un número menor a 0. Por lo que le digo que con string copy el nombre de ahora se guarde en primer nombre. Y así infinitamente hasta que se ingrese la palabra fin. Una vez que se ingresa la palabra fin, sale del bucle y le digo que con este print imprima primer nombre. O sea, el primer nombre en orden alfabético de todos los ingresados. Luego con el get lo que hago es pausar el programa para que no se me cierre automáticamente el cmd y return 0. Lo probamos para ver si funciona. Pongo, no sé, Carlos, Juan, Ana y José. Y acá pongo la palabra fin. Entonces me dice que el primer nombre en orden alfabético es Ana. Y como ven acá, está bien. Y ahora toco con el get, toco enter y se cierra automáticamente. Y después acá, para probar, si funciona al principio pongo fin y se cierra también. Bueno, el siguiente ejercicio que voy a explicar es el ejercicio 3 de la guía 5 con Strux, que dice utilice el ejercicio 1 modificándolo para que las notas del estudiante estén en un vector de notas dentro de una estructura. Este vector de notas puede almacenar hasta 10 notas del alumno. Los lugares no utilizados se escriben con valor -1, indicando que este lugar está vacío. De esta manera, un estudiante puede haber rendido 2 exámenes, otro 4 y otro 10, para citar algunos ejemplos. Se pide conservar la funcionalidad del programa teniendo en cuenta esta nueva organización de la información. Por lo tanto, para mostrar el promedio al estudiante, habrá que considerar las notas que tiene en este vector de notas, teniendo cuidado en utilizar solamente las notas que existen y omitiendo los -1 que puede haber. Bueno, de nuevo se empieza con las librerías, con el include y con el conio que expliqué anteriormente. Y utilicé dos define, uno para la cantidad de estudiantes y otro para la cantidad de
la cantidad de estudiantes de 5, pues en el ejercicio 1 me pide que haya 5 estudiantes, y ahora la cantidad de notas sube a 10, porque en este ejercicio así lo pide. Bueno, primero empiezo declarando una estructura que adentro tiene un int para el DNI del alumno y un vector de float que tiene 10 posiciones, que en realidad tiene cantidad de notas posiciones, pero nada más que en este programa ahora son 10 posiciones. Una vez ya entramos al main, declaro la variable de estructura de alumno y lo declaro como un vector con 5 lugares, que en este ejercicio son 5. Luego usé una variable para saber la cantidad de notas, otra variable float para promedio, una i y una j, que las uso para los for. Bueno, primero empezamos con un for, que igualamos i a 0, y mientras i sea menor a estudiantes, que se ejecute el código, y luego el código que i sume 1. Lo que hago con este print es pedir que me ingresen el DNI del alumno, pero no de cualquier alumno. No, lo que hago es i más 1, que como i empieza en 0, decir que ingresar el DNI del alumno 0 es medio raro, entonces pongo que sea del primer alumno, que se guarde en la struct de estudiantes en la primera posición en la variable de DNI. Luego con este otro for lo que hago es que j es igual a 0 y que j, mientras sea menor a cantidad de notas, que se ejecute este código. Que básicamente lo que hace este for es que ingrese todas las notas de un mismo estudiante. Por lo que es la primera, acá hice lo mismo, que j más 1, por lo que siempre se hace la primera, segunda, así hasta la décima, y que se guarde en la struct de estudiantes, en la misma posición que estamos acá, pero en la posición del char que me indique j, empezando del 0 hasta el 9. Después de este for, se vuelve a repetir el primer for, que lo que hace es cambiar de estudiante. Luego pasamos al último for, que lo que hace es que mientras i sea menor a estudiantes, que se ejecute este código, que lo que hace es que promedio me lo inicializa en 0, cantidad de notas también en 0, y pasamos al for, que este for lo que hace es pasar por todas las notas de un mismo estudiante. Y lo que digo es que si en la primera posición de la estructura de estudiantes que tengo y en el lugar de notas que me indique j es distinto a -1, que promedio sea igual a esa nota más el promedio anterior y que cantidad de notas sume 1. Y acá utilizo -1 porque en este programa si se ingresa -1 significa que el alumno no tiene otra nota. Y esto se repite, por lo que hace que promedio sea la suma de todas sus notas y cantidad de notas sea igual a la cantidad de exámenes que rindió ese estudiante. Y acá, una vez salido del for, que me dice la cantidad de notas y la suma de todas sus notas. Por lo que promedio es igual a promedio dividido cantidad de notas. Y lo que hago con este print es decir, el DNI de este estudiante es, después abajo pongo, el promedio de todas sus notas es, y que imprima promedio. Y acá utilicé lo mismo, de i más 1, para indicar de qué estudiante se está hablando, y una vez terminado todos los estudiantes, sale afuera del for y pongo el get de nuevo para que me frene el CMD y no se cierre automáticamente. Bueno, acá termina la explicación, espero que les vaya bien y nos vemos.